La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, la vida es corta, pero la eternidad es larga. Hoy, ¿qué hacer con los años que nos quedan? Cada cristiano en lo personal, tenemos a nuestro alcance una biblioteca de 66 libros en uno solo. Me refiero a la Biblia, que es el manual de vida que Dios nos legó a sus hijos para que supiéramos conducirnos de acuerdo a sus principios ya establecidos en la Escritura y no equivocáramos el camino de regreso a casa. Por ello creo que todos tenemos claro que cuando nuestros primeros padres cayeron en la tentación y pecaron contra Dios, fueron echados del paraíso perdiendo toda relación con el Padre. Recordemos que Dios es 3 veces santo y no tolera, no precisamente al pecado, sino más bien al pecador. Y nos lo confirma, entre otros pasajes, en Salmos 5, 4 y 5, que dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Como vemos, Dios no castiga la infracción a la ley. Dios castiga al infractor de su ley. Como se habrán dado cuenta, estas últimas semanas hemos aprendido sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos y hemos comprobado que todo lo que nos enseña la Escritura se está cumpliendo al pie de la letra, indicándonos que la palabra de Dios, igual que dice Efesios 4:12, está viva y es eficaz por cuanto se está cumpliendo. Y además, la bendición de que nos está permitiendo verlo y comprobarlo. Pero también aprendimos que la vida en la tierra es corta para quien la desperdicia en las cosas del mundo y que, de acuerdo al tema que estudiaremos hoy, tiene algo que puede parecer pequeño, pero que realmente es una gran y significativa diferencia. Me refiero a la larga eternidad en el cielo con Dios Padre. Por ello hoy nos enfocaremos en la importancia de practicar lo que conocemos de la palabra de Dios para vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que enseña Pablo en Efesios 5, del 15 al 17, que dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol habla directamente a la iglesia, habla a los cristianos y empieza el capítulo 5 pidiendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y nos da una larga serie de consejos a seguir. El propósito es que seamos diligentes para obedecer, aplicando en nuestra vida todo lo que conocemos de la Escritura, para que nuestras decisiones sean las mejores. Es decir, que no nos baste que lo que decidamos sea bueno, sino que vayamos en busca de lo mejor, de hacer y tomar decisiones de vida con excelencia, porque finalmente, nos guste o no, lo creamos o no, todo lo que hagamos afectará no solo en lo inmediato, afectará lo más importante, nuestra eternidad. En el capítulo 5 en mención, dice claramente que no debemos dejarnos engañar con palabras vanas, que no nos dejemos engañar por quien nos habla bonito, con quien nos endulza el oído con lisonjas, el que nos soba la espaldita y diciendo que todo está bien, que todo esto es pasajero, que pronto va a pasar. ¿Sabe por qué no debe creer eso? ¿Sabe por qué no se debe dejar engañar? Porque eso solo nos va a apartar del camino correcto, del camino que lleva a la vida eterna en el cielo, porque también hay vida eterna, pero en el lugar que menciona Mateo 13, 49 y 50, que dice: así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos, o sea, a los pecadores de entre los salvos, ¿verdad? Y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y creo que a ese lugar tan espantoso nadie en su sano juicio y teniendo a la mano la palabra profética más segura querrá ir a parar. Pablo en Efesios 5:14 dice:
despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como estamos leyendo, el exhorto que Pablo hace es a la iglesia dormida. Sí, lo dije bien, a la iglesia dormida, que escucha y escucha, pero sigue somnolienta, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor y permanece impávida, tibia, no solo siendo indiferente a lo que manda la Escritura, sino incumpliendo con el mandato de compartir el Evangelio. El Evangelio. Por eso dice, no pasa nada. Hay más tiempo que vida, y se equivoca rotundamente porque no sabe lo que eso representa. Bueno, ya lo vimos la semana pasada, que la eternidad es larguísima. La vida en la tierra es corta, pero la eternidad es larga. Ahora, por supuesto que es obvio que lo dice porque en la iglesia hay mucha gente así de apagada, aletargada. Es una gente rutinaria, que no sabe, no se ha dado cuenta, no ha entendido que la palabra de Dios es la única que muestra el camino que debe de seguir para agradar y glorificar a Dios. Y tal vez no lo hace porque no se lo han enseñado o por su pereza para investigar, que tiene que estudiar, que tiene que permitir que la palabra de Dios transforme su corazón para que logre entender lo que Él quiere para su vida. Porque es en la palabra donde hay sabiduría para que entienda cuál es el camino correcto por el que debe andar. Es como el joven rico que, por cierto, a diferencia de Zaqueo que corrió hacia el sicómoro, el joven corrió, aunque lo hizo solo por curiosidad, hacia Jesús. Este joven representa a quienes tienen sed de la verdad. Al buscar a Jesús, a quien llamó diciéndole Maestro bueno, se intuye que deseaba conocer la verdad y que quizás en algún momento tuvo una revelación. Por lo que la respuesta de Jesús a la pregunta del hombre fue, ya conoces los mandamientos. Con esa respuesta le estaba diciendo, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo ya te lo dejé ahí, te lo dije. Y a nosotros nos dice lo mismo. Ya nos lo dejó por escrito. Ahora, ¿por qué se lo dijo? Porque lo conocía perfectamente. Bueno, la enseñanza para nosotros aquí es que así como lo conoce a Él, nos conoce a nosotros. Y no solamente nosotros, también a quienes asisten a las congregaciones cada domingo, sin faltar a un solo culto. Pero resulta que en ese encuentro, Jesús desafía la sinceridad del hombre pidiéndole que diera todas sus riquezas a los pobres y lo siguiera. Pero con esto también nos está desafiando a nosotros, porque nos está recordando que no basta con que sigamos sus enseñanzas y pongamos carita de yo no fui cada vez que estamos en el culto, porque lo que importa es que tengamos un compromiso totalmente real y sincero con Cristo. Que no seamos personas indecisas ni de doble ánimo, porque Dios quiere gente radical. Él quiere gente fría o caliente, pero no tibia. Y dice su palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que como nuestro Padre Celestial es un Dios de orden, no deja cabos sueltos y nos dice que su palabra es igual que una lámpara. Nos ilumina para encontrar el camino, para no tropezar, y nos ayuda para que podamos entender el amor de Jesús por los perdidos y la manera en que debemos de caminar hacia Él. Es una metáfora que nos ayuda a entender que la Biblia es esa lámpara que alumbra nuestro andar y que la palabra de Jesús es la luz que ilumina nuestro camino. Su brillo nos ayuda a ir en la dirección correcta con paso firme y sin temor a caer. El Señor sabe que como somos seres finitos, pues somos vulnerables a caer en la oscuridad. Y para que no tropecemos, su palabra nos ilumina para que podamos ser capaces de discernir y tomar las mejores decisiones basadas en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para así cumplir el propósito de vida que ha marcado para nosotros. ¿Se fijan? Mucho utilizar la palabra para, porque todo eso significa propósito. Además, en este mundo tan inestable y en estos tiempos tan peligrosos de los cuales ya hemos aprendido, la Biblia nos guía con sus verdades eternas y nos afirma con el amor inmutable de nuestro Dios.
Por ello debemos de conocer su palabra para disfrutar plenamente de su luz. Porque no basta con tener una Biblia en el librero o con cargarla los domingos. Es necesario abrirla, leerla, permitir que sus palabras penetren nuestra mente y la llenen. Y además que nos enseñen sobre Dios y su voluntad soberana en medio de cada situación. Pero sobre todo, practicarla. No resulte que por no ponerla por obra terminemos sufriendo como consecuencia de nuestra negligencia, que es lo opuesto a la diligencia de la que nos habla Pablo. No nos vaya a ocurrir como en la parábola del hombre necio de Mateo, del hombre sabio, y el hombre necio de Mateo 7, 24 al 27, que dice: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato, o sea, al hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una vez más, aquí vemos cómo Jesús utiliza otra metáfora para explicarnos mejor su idea. De alguna manera, el Señor compara a todos los hombres como constructores edificando cada uno su casa. En este caso sería edificando su vida. Uno la edifica sobre la arena y otro sobre la roca. En el caso de quienes escuchamos su palabra, también somos considerados como constructores porque estamos tratando de edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestros planes y nuestros sueños. Y a medida que lo hacemos, vienen tormentas a nuestra vida. Viene el dolor y la aflicción nos visita y sin avisar. Eso no más de repente toca la puerta y apenas abrimos y se mete sin pedir permiso. Pero el éxito para mantenernos de pie aún en medio de la tormenta radica en el cimiento. ¿Sobre qué estamos construyendo nosotros? Somos como el hombre necio, que conociendo la verdad divina, prefiere edificar sobre sus propias ideas o falsas doctrinas recibidas de los falsos maestros, profetas, apóstoles, predicadores y pastores. ¿O somos como el hombre sabio que oye, escudriña y practica la palabra de Dios, y sobre esas palabras edifica su vida y sus planes? Porque no hay mejor cimiento para edificar con éxito que la palabra de Dios, ya que todo lo que en ella está escrito nos puede librar de muchos problemas, aflicciones y dolor. Y si lo ponemos en práctica, porque no es suficiente oír, es necesario que hagamos. Pero si solo confiamos en nuestras propias fuerzas o pensamientos, seguramente nos llevará al fracaso y con ello al precipicio espiritual. Así que, ¿qué hacer con los años que nos quedan? Pues seguir creyendo en la vida eterna y perseverar hasta alcanzarla, porque en esta tierra el tiempo se detiene por momentos para darnos felicidad efímera, pasajera, que no dura mucho porque pronto pasa. No perdamos nuestro tiempo. Seamos conscientes de nuestra condición vulnerablemente mortal para que, llegado el momento de cerrar nuestros ojos a la vida pasajera en la tierra, seamos hallados dignos de abrirnos despertando a la vida eterna en el cielo. Termina el estudio, empieza el servicio. Hagamos realidad la palabra de Dios en nuestra vida. No olvidemos que estamos rodeados de personas que observan todo lo que hacemos y decimos, y según lo que vean, podemos ser piedra de tropiezo o una gran bendición para ellos. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y si tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas le escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.